Vamos a continuar con el tema de las cinéticas microbianas. Hoy toca turno de hablar de crecimiento, consumo y producción de metabolitos. Y bueno, nada más recordando algunas definiciones previas, habíamos visto que la cantidad neta de biomasa se representa como X mayúscula y sus unidades son gramos de célula, kilogramos de célula o toneladas de célula. La cantidad neta de sustrato se representa con la letra S mayúscula y también tiene unidades de masa, nada más que acompañados de la palabra del sustrato que se esté trabajando. La cantidad neta de producto también tiene unidades de masa, pero acompañada de la unidad del producto que estés trabajando. El volumen neto del bioreactor se representa con la letra B mayúscula y tiene unidades de volumen. Y bueno, todos estos son con mayúsculas. También vimos que las densidades o concentraciones se denotan con minúsculas y que estas densidades o concentraciones son relaciones de las cantidades netas antes dichas entre el volumen del bioreactor. Y entonces sus unidades son unidades de densidad, como gramos sobre litro o kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, en este caso, para la densidad celular son kilogramos de células sobre metro cúbico o gramos de células sobre litro. La concentración de sustrato es muy similar, es la cantidad absoluta de sustrato entre el volumen y tiene unidades igual de masa sobre el volumen. Nada más que dices que es de sustrato. La concentración de producto es exactamente lo mismo, la cantidad absoluta de producto entre el volumen y sus unidades son unidades de masa sobre unidades de volumen. Y en este caso, pues, también kilogramos de producto sobre metro cúbico es otra unidad válida. Y bueno, ¿qué más? Ahora, ¿cómo se determinan estas concentraciones? Esto sí no lo hemos visto. Hay varios métodos para determinar la biomasa. Habíamos visto algunos métodos, hay métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos está, por ejemplo, la cuenta en placa, contando el número de unidades formadoras de colonia que hay en una placa. Está el peso seco, está el peso húmedo, está la cuenta en cámara de Neubauer. Y también habíamos visto algún método indirecto que es la turbidometría y también la PCR la podemos incluir aquí. Bueno, la cuenta en placa. Las bacterias y las levaduras son capaces normalmente de desarrollarse en medios con agar y pueden contabilizarse como unidades formadoras de colonia. Y aquí se aprecian las unidades formadoras de colonia, su sombrita aquí abajo, el fantasma. Entonces, en base a la cuenta que tengas y la masa que hayas inoculado o el volumen que hayas inoculado en la placa, puedes tener idea de cuánta biomasa tienes. Habíamos visto que la diferencia entre el número de células y unidades formadoras de colonia es que hay veces que las células individuales no son capaces de formar una colonia en sí mismas, sino que tienen que estar cerca de otra o esperarse un tiempo a que expresen algunos genes que necesitan. Está también la determinación por peso húmedo. Normalmente se hace filtrando directamente el medio de cultivo. Se filtra el papel, y el papel se pesa y ya con eso obtienes una idea de cuánta biomasa hay en una unidad de volumen. También es válido, nada más que tiene unas pequeñas variantes de cuánta humedad puedes retener, así que el proceso tiene que estar muy bien estandarizado para no cometer errores de una variación de medición. Está que es un poquito más directo, que es más exacto, que es la determinación por peso seco. También nos da idea literalmente de cuánta masa sobre volumen hay. También se filtra el medio de cultivo y se ponen ahora sí a secar el papel filtro con las células. Se pone a secar en horno. Normalmente la técnica dice que es a 105 grados centígrados durante toda la noche. Y entonces, hasta que llega a peso constante, ya determinas la cantidad de peso seco que tiene. La ventaja que tiene este método es que es más reproducible. Aquí no depende tanto de la técnica. Bueno, se supone que si respetas la técnica debe salir siempre idéntico, pero la desventaja que tiene es que algunos compuestos volátiles que pueden ser parte de la propia célula se pueden llegar a perder. Entonces, bueno, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Está el conteo de células en cámara de Neubauer, en la cual tú tomas una alícuota de células
Esta alícuota la vas a poner en dilución en la cámara de Neubauer, la cual es un portaobjetos que está cuadriculado, y le pones un cubreobjetos normal y tiene una ligera separación entre el portaobjetos y el cubreobjetos. Estas separaciones es aproximadamente 1 milímetro, más bien es 1 milímetro para la inmensa mayoría de las placas. El cuadriculado se muestra aquí, y entonces tú lo que haces es contabilizar el número de células que encuentras por milímetro cuadrado, y en base al conteo, ahora sí ya puedes obtener el número directo de células. Este método pues es mucho más directo que los anteriores. Las desventajas que tiene este método, al igual que las anteriores, también tiene desventajas, es que si no homogenizas a las células, puedes obtener conteos erróneos. Y aquí se ven, por ejemplo, las células, aquí en la cámara de Neubauer, todo esto es 1 milímetro cuadrado, y ya obtienes ahí tu unidad de área y de volumen por el ancho que tiene, ya con eso puedes contabilizar. Otro método es la determinación de células por métodos turbidométricos. El más conocido pues, es la absorbancia a 580 nanómetros. Y entonces las células, al ir creciendo, producen proteínas y otras sustancias que no son solubles en agua. Y entonces aumentan la turbidez del medio de cultivo, y al aumentar la turbidez, cambia también entonces el patrón de absorción, y en base a eso puedes hacer una correlación lineal. Obviamente tienes que manejar siempre una curva estándar para hacer una comparación de cuántas células tienes en base a la absorbancia. Otros métodos ahora para determinar sustratos, aunque también hay métodos directos e indirectos, son mucho más empleados los indirectos, especialmente el hacer evidente la presencia de sustrato mediante una reacción enzimática o química, ya que normalmente el sustrato no es visible, no tiene color, y entonces se hace necesario hacerlo visible mediante una reacción química o enzimática para que se pueda detectar. Y entonces ya aplicas métodos espectrofotométricos. Y bueno, lo cual también es una técnica destructiva. Una vez que ya trabajaste tu sustrato, no lo vas a poder volver a inocular con las células, ya lo desechas, y requiere varias repeticiones para ser estadísticamente correcto el método. Igual necesitas una curva tipo. Dentro de estos, uno de los más famosos es la determinación de azúcares reductores por el método de DNS, el dinitrosalicílico. Ese es el ácido dinitrosalicílico, que normalmente tiene un color amarillo. Al reaccionar con los azúcares reductores, como la glucosa o la fructosa, cambia y se vuelve rojo. Y entonces este cambio es el que es apreciable, no solamente en color, sino se puede cuantificar mediante métodos espectrofotométricos. Es uno de los muchos que hay. También tiene varios detalles. Uno de ellos es que es una reacción química, la cual, como todas las reacciones químicas, depende de la temperatura. Si la temperatura es más alta, se lleva a cabo más eficientemente. Igual la presencia de algunas otras partículas o contaminantes te puede dar falsos positivos. Y también se puede ver inhibida por la presencia de otras sustancias. Entonces también tiene sus detalles esta técnica. Otra es también, que también tiene sus mismos detalles porque es una reacción química, es la determinación de azúcares reductores mediante la reacción de Fehling, en la cual para su detección de los azúcares reductores utilizas sulfato de cobre. El sulfato de cobre se encuentra oxidado y tiene una coloración azul, pues un azul bonito, así bueno, así como lo logran ver en pantalla. Yo soy malo describiendo colores, pero bueno, así como se ve en pantalla. Y al momento de que reacciona con algún azúcar reductor, entonces precipita y forma un precipitado rojo ladrillo que también se puede determinar por absorción. Otra es determinación otro factor importante que también se debe determinar en un bioreactor es la cantidad de producto que hay. En el mejor de los casos, el producto se puede determinar de manera muy similar al sustrato, usando una técnica química o enzimática que permite su determinación a partir del medio de cultivo. Esto es en los casos más ideales cuando el producto es una sustancia que reacciona químicamente con facilidad, pero no es en todos los casos. En algunos casos es necesario purificar el producto porque por sí solo no lo puedes trabajar del medio de cultivo, ya sea por destilación o cromatografía.
a partir del medio de cultivo o de la muestra, y después se hace entonces su determinación. Entonces también tienes que ver qué tantos factores de concentración te está dando tu método de purificación. Si lo estás concentrando 1, 2, 3, 5 veces, 10 veces, también no tienes que considerar esto. Entonces también acarrea errores. La eficiencia de la purificación, como les estoy contando, contribuye a que se tenga un mayor margen de incertidumbre sobre el valor verdadero de dicha concentración. Entonces es uno de los detalles a tomar en cuenta. Una de las técnicas más eficientes para lograr la determinación de producto es cuando el producto es una sustancia volátil, que generalmente son cetonas, por ejemplo, el diacetilo, que se forma en algunas cervezas, o bien el alcohol etílico, que también puede ser un producto, que también se forma en la mayoría de las fermentaciones, y estos ácidos, alcoholes, cetonas o aldehídos, al ser volátiles, se pueden purificar por destilación, y del destilado se mide entonces la concentración de dicha sustancia mediante algunos métodos fáciles y rápidos, tales como la absorción, aunque esa absorción con una reacción química, mides nuevamente por métodos espectrofotométricos, pero cuando tienes ya, digamos que una sustancia purificada y no vas a tener nada que te determine, nada más tienes dos sustancias principalmente, a partir del destilado, agua y el producto que deseas, entonces puedes utilizar los refractómetros. Ya con los refractómetros te pueden decir literalmente cuánto tienes de una sustancia. La desventaja de la refractometría es que se basa en que nada más tienes dos sustancias. Si tienes 3 o más, pues ya no es tan útil la refractometría. Estos son dos refractómetros. Este es uno para grados Brix, para medir el azúcar, y este es uno ya más profesional, uno de laboratorio, que ya sirve para medir solventes y sustancias solubles. También habíamos visto entonces la definición de la fermentación, que se define principalmente como el crecimiento, pero de bacterias, ya sea en presencia o ausencia de oxígeno. Y el crecimiento se define también como el incremento en el número de células o el incremento en la masa de estas, o ambos. Ahora vamos a ver un nuevo concepto, lo que es el rendimiento matemático. Se define como el rendimiento de la biomasa, como el incremento de esta con respecto al tiempo. Entonces es la variación o la derivada de la biomasa con respecto al tiempo, pero vean que estoy trabajando con la biomasa absoluta, no con la concentración, sino la biomasa absoluta con respecto al tiempo. También se le puede representar en forma de deltas, y también obviamente de esta otra forma, ya bueno, una vez que pasas por deltas. Y bueno, también se suele llamar a esto productividad, pero me gusta más esto de rendimiento, porque en fin y al cabo todo lo que está referido al tiempo es una velocidad. Vamos a ver un ejemplo. Se tiene una botella con 3 mililitros de medio de cultivo, se inocula 1 gramo de microalgas. Este gramo es peso húmedo. 4 días después, los 3 litros de medio de cultivo son filtrados y se recuperan 5.2 gramos de microalgas, ya también en peso húmedo. Suponiendo que el incremento de la biomasa fue lineal, ¿qué magnitud tuvo dicho incremento? O sea, ¿qué rendimiento hubo? Entonces, al tiempo cero, teníamos como inoculación 1 gramo de microalgas ahí en la botella de 3 litros. Pasados 4 días, vemos que hay un incremento en la turbidez, en el color, en la turbidez del medio, indicando que hay crecimiento. Entonces, al final tenemos 5.2 gramos. Entonces, lo que nos preguntan es qué velocidad de crecimiento hubo. Entonces, la fórmula es X final menos X inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. La biomasa final fue de 5.2 gramos, lo que se obtuvo en el filtrado. Lo que se ve inoculado es 1 gramo. El tiempo final es a los 4 días. El tiempo inicial en el que empezamos a contar es el tiempo cero. Entonces ya nada más queda 5.2 menos 1 es 4.2. Entre 4 toca a 1.05. Y ya las unidades serían entonces gramos de microalgas sobre día.
Esa es la velocidad de crecimiento. Es una relación simple. Vamos a ver ahora el consumo. Bueno, el consumo de sustrato. El consumo de sustrato es la velocidad con la que el sustrato es metabolizado por el microorganismo. Esto normalmente se ve como al contrario del crecimiento, se ve como una pérdida de turbidez. Hay veces que el sustrato no es turbio, entonces, pues, aquí en realidad el sustrato no podemos observar por métodos espectrofotométricos directos que desaparezca. Hay otros métodos, diríamos enzimáticos o químicos. Los sustratos que dan turbidez al agua, al ser metabolizados, dejan de dar dicha turbidez. En algunos casos floculan, precipitan o se solubilizan o bien se mineralizan. El término mineralizar no lo hemos manejado hasta ahorita. De aquí en adelante, para que lo tengan presente, el término mineralización significa que algo va a ser transformado hasta dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, si les digo que la glucosa se mineraliza, entonces la glucosa va a ser llevada hasta dióxido de carbono y agua. Y así cualquier sustancia que sea mineralizada se refiere a eso, a su completa degradación. Y bueno, el consumo matemáticamente se mide como la velocidad con la que desaparece un sustrato y se representa así, R mayúscula, S mayúscula, y es nuevamente la relación de la variación del sustrato con respecto al tiempo. Esta delta es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque aquí en este caso, a diferencia de la biomasa, el sustrato está desapareciendo. La biomasa aparece, el sustrato desaparece. Entonces, por eso en este caso la derivada es negativa. Entonces, lo ponemos así como en forma de deltas, menos delta S sobre delta T, y lo podemos poner así. Normalmente, ¿qué es el delta? El delta es final menos inicial. Pero como este delta es negativo, entonces va a quedar inicial menos final. Ajá. Este sí es positivo, entonces queda tiempo final menos tiempo inicial. Y bueno, entonces también es una de las productividades. Y vamos a hacer un ejemplo ahora de él. En una laguna de oxidación, un efluente que llega ahí tiene un tiempo de estancia de 2 días y reduce su carga un 75%. Suponiendo que el consumo es lineal con respecto al tiempo, ¿cuánto tiempo tendría que permanecer el efluente en la laguna de oxidación para que la carga se reduzca en un 90%? Entonces, llega un efluente a una laguna de oxidación, se queda ahí por 2 días. Después de 2 días se reduce la carga un 75%, pero tú quieres que se reduzca un 90%. ¿Cuánto tiempo debe de estar en total? Entonces, el delta S mayúscula o S1 es el 75. Lo que nosotros deseamos es un 90. Esto estuvo un tiempo de 2 días. Para que llegue al 90, pues ¿cuánto tiempo debe de estar? Entonces, tomando en cuenta la fórmula del rendimiento, queda así, menos delta S sobre delta T. Entonces, 75% sobre 2 días, nos da entonces que se está degradando aproximadamente el 37.5% por día. Entonces, el intervalo de tiempo que debemos de obtener sería el delta S2, que es el del 90, entre la velocidad de consumo. Y entonces es 90 entre 37, ya nos da un tiempo de 2.4 días. Con eso se degradaría el 90% de la carga. Son relaciones simples, creo, todavía. Espero que todavía no tengan problemas. Bueno, ahorita les pregunto si hay detalles. Vamos a ver el último de ellos, que es la productividad, o RP, o velocidad de producción del metabolito. Bueno, esta es la velocidad con la que se sintetiza el metabolito de interés. Hay varias formas de visualizarlo. Por ejemplo, si lo que estás produciendo es un ácido orgánico, los ácidos orgánicos tienen la característica bien de que pueden cambiar el pH del medio. Entonces, si tú pones un indicador de pH, aquí, por ejemplo, tenemos una siembra de un microorganismo, aparentemente es una bacteria no móvil, aquí también hay otra. Entonces, al momento de estar haciendo la estría aquí, nosotros apreciamos que hay un cambio de color. Nos indica que hay una producción de un ácido y esto hace que el indicador vire de rojo a amarillo.
Entonces ya se imaginarán que el indicador puede ser rojo de fenol o algún otro indicador similar, que en pH ácido se vuelve amarillo. Por otra parte, el cambio del color para algunas personas daltónicas, ejemplo yo, nos cuesta mucho trabajo visualizarlo. Ese está muy bonito, ese no tanto, pero hay veces que cuesta mucho trabajo. Y de todos modos, para técnicas espectrofotométricas, hay veces que cuesta trabajo su determinación. Entonces, lo que se procede es para, cuando se están produciendo ácidos, es poner una sal que sea insoluble en el medio, pero que sea soluble en el ácido que se produce. Como la mayoría de las sales de calcio, como habrán visto alguna vez en química, son muy insolubles en agua. El carbonato de calcio, que es el GIS, el sulfato de calcio, que es el yeso, el hidróxido de calcio, que es la cal, todos esos son muy insolubles en agua. Entonces, al momento en que los pones en el medio de cultivo, precipitan. Y si tú tienes una colonia, en este caso parece que son hongos, estos hongos están produciendo un ácido y el ácido entonces hace que se solubilice el calcio. Y aquí se ven halos de solubilidad. Y eso es otra manera de determinar producto, mediante la solubilidad. Y aquí sí observarías literalmente un cambio en la absorbancia. Y esto se puede relacionar directamente ya con la producción del ácido. Es un método un poco más directo. Pero bueno, la velocidad de producción del metabolito de interés matemáticamente se define con la siguiente fórmula. Nuevamente es un rendimiento R mayúscula P mayúscula y es igual a la derivada de la concentración, a la derivada de la cantidad de producto con respecto al tiempo. Y esto es igual entonces a un delta, delta P en delta T, y también se puede escribir de esta forma ya una vez que fue un delta. La cantidad de producto final menos la cantidad de producto inicial entre el intervalo de tiempo que se está estudiando. SRP, de quien derivan los nombres de las productividades, porque normalmente es el que nos interesa más para fines económicos. Ahora vamos a hacer un ejemplo con respecto al producto. En un litro de leche se tienen 46 gramos de lactosa. Tras una fermentación de 3 días, el 60% se ha transformado en ácido láctico. Y la pregunta es, ¿qué tasa de producción de ácido láctico tiene la fermentación suponiendo que fuera lineal esta con respecto al tiempo? Suponiendo todavía. Entonces, la cantidad de producto es igual al 60%. Es decir, se ha transformado 0.6 unidades de la lactosa contenida. Y esta contiene 46 gramos de lactosa por litro. Entonces ponemos ahí los 46 gramos. Entonces el total que se transformó fueron 27.6 gramos. Entonces, esto tomando en cuenta que el tiempo que se está estudiando la fermentación es de 3 días, entonces la velocidad de producción del ácido láctico es delta P en delta T. Y esto es igual entonces a los 27.6 gramos entre 3. Esto nos da una tasa de producción de 9.2 gramos de ácido láctico por día. Y entonces ya nada más a manera de resumen, las productividades que hemos visto son las productividades son en la industria las metas a alcanzar normalmente en un bioproceso. Como se refieren a cantidades absolutas con respecto a un lapso de tiempo, usualmente no pequeño por cierto, se representan con mayúsculas para denotar su importancia. Y las 3 productividades que vimos son la de biomasa, la del sustrato y la del producto. Y esas son las fórmulas con las cuales podemos calcularlas. Bueno, algo que quiero anotar, que quiero que noten aquí, es que cuando hago los rendimientos, lo trato de poner en este tipo de letra, bueno, en este caso es Times, para denotar que es mayúscula. La minúscula, cuando trabajo con minúsculas, ya no me importa tanto la letra. No lo hago en Times, y menos en negritas y eso. Pero pero sí quiero que noten eso, eso bueno, las mayúsculas las voy a remarcar bastantito
Igual cuando sea el sustrato, aquí va a ser una S mayúscula o una P mayúscula. Casi no las trabajo, nada más son casi los primeros días de curso para que sepan que existen y porque estas, en fin y al cabo, son la finalidad de la mayoría de las fermentaciones. Lo que tú quieres obtener son las concentraciones, pero realmente el trabajo del ingeniero no es tan simple. La mayoría de los trabajos del ingeniero es cómo llegaste a esto. Esto nos va a llevar todo lo que sigue del curso y van a ver que va a ser un drama porque son muchas ecuaciones. Entonces, nada más así como que esa observación. Bueno, entonces ahorita resolvemos este problema.